Bien, hermanos, por favor vamos a abrir nuestras Biblias. Hay un mensaje que Dios, puedo decir, que ha traído para este tiempo, para este momento. Bendita sea la gloria de Dios. Y usted puede abrir su Biblia en el libro de Filipenses capítulo 3, verso 1 al 3. Filipenses capítulo 3, verso 1 al 3. Cuando usted lo tenga, por favor, diga amén. Leemos en el nombre del Señor la palabra de Él. Por lo demás, hermanos míos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Si usted escribe, guarde estos términos que vienen aquí. Guardaos de los perros. ¿De quién? Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Por favor, cierre sus ojos y demos gracias al Señor por esta palabra. Por favor, oren por mí para ver cómo Dios me ayuda a entregar todo lo que está en mi espíritu. Todo lo que está en mi espíritu. Señor eterno, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias. Oramos para que tú des gracia y favor para poder exponer tu palabra. Señor, te pido que tú sigas tomando el dominio del ambiente. Padre, sometemos delante de ti todo espíritu que quiera traer distracción. En el nombre de Jesucristo, te doy gracias por tu atmósfera de gloria. A que esta palabra pueda correr como corre el río. Señor, abre el entendimiento de todos los que estamos aquí para lo que tú quieres darnos, en el nombre de Jesús. Quiero ponerle tema a esto. Si hay alguien que escribe, ¿verdad? Siempre es bueno lo que vamos a dar servicio, escribir. Y le quiero poner como tema lo que en espíritu servimos a Dios. Lo que en espíritu servimos a Dios. El apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, específicamente en este capítulo, él les dice: gozaos en el Señor. Y le dice: para mí no es molesto el escribiros siempre la misma cosa. Pero como ellos lo conocen, él reafirma y dice: y para ustedes seguro. Porque el hombre de Dios, la mujer de Dios, cuando es posicionada en la línea del ministerio, debe siempre reafirmar lo que es el principio del fundamento y de la vida en el creyente. Y hay iglesias que a veces quizá pueden juzgar a sus pastores cuando de repente los pastores suelen repetir ciertos sermones, y hay algunos que no lo quieren repetir porque quizás el sermón pasado no cayó muy bien, porque no fue muy empático. Pero él le dice: gócense en el Señor. Para mí no es molesto que yo le escriba a ustedes las mismas cosas. Y yo creo que ustedes están seguros de eso. Yo creo que ustedes conocen mi línea. Yo creo que ustedes conocen muy bien lo que ya yo les he enseñado. Pero como a nosotros los seres humanos siempre se nos suele olvidar las cosas, él le dice: yo se las voy a repetir. Porque como el ser humano tiende a estar cambiando, al ser variante o ser bipolar o sufrir de Alzheimer, dije bien la palabra,
¿Te entendió? Entonces el reafirme dice, para mí no me molestia. Pero si ustedes se quieren molestar, bueno, yo vengo con esto. Y le dice, guardado de los perros. Hoy nosotros vamos a desmantelar una generación que este tiempo ha parido de perros. Ay, no. Óigame, una generación de perros en la congregación. Usted dirá, pero espérate, yo tengo un padre que mi papá cuando ve los perros, él los patea. Y él dice, yo le digo, papi, tú no puedes estar pateando los perros. Y tú me dices, tú no sabes lo que la Biblia dice, que los perros van a estar afuera. Papi, usted está malinterpretando el texto. No se refiere a perros de 4 patas. Se refiere a gente como usted y como yo, que estamos en la iglesia, pero cuya conducta son de animales irracionales. Mire, mi papá, cuando tenía un poco más de fuerza antes de la pandemia, él tenía toda una trayectoria de vida de escoger para la iglesia al matutino. Ya a las 5 y algo de la mañana mi papá estaba en pie. Es el patriarca de la familia Abreu, es el que introdujo el evangelio a nuestra casa. Pero él siempre llegaba con una situación cuando venía, porque tenía problemas con los perros. Porque espiritualmente mi papá empezó a entender que era ese tipo de perro. Muy lamentable. Cuando no tenemos el entendimiento real de qué está hablando Dios. Entonces le dice, guárdense de los perros. Guárdense de una generación de malos obreros. Y guárdense de otra generación llamados mutiladores del cuerpo. Porque él dice, nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios. Por eso es el tema, lo que en espíritu servimos a Dios. El término guardado de los perros, metafóricamente, es un hombre de mente impura. Escuchen, y lo voy a leer al paso para si hay alguien escribiendo. De mente impura. Un hombre de mente impura, un hombre de mentalidad corrompida. Mente impura, mentalidad corrompida. De ahí es donde decimos una generación de perros. Nunca el Espíritu de Dios pondrá un vaso a traer una palabra, por más fuerte que sea esta, que no vaya de acorde a la realidad de lo que está pasando. Sí, porque habemos gente en la congregación que entendemos que nosotros como ministros tenemos que traer una palabra de acorde al tiempo. Pero el evangelio es el mismo. Lo que ha habido son mentes reprobadas que no entienden la verdad de lo que Dios habla. Entonces, como es una mente reprobada, entienden que los pastores tienen que traer una palabra que los entretenga. En otra palabra, que montemos un circo y traigamos los payasos y los hagamos reír. Gente con mente de entendimiento torcido. ¿Qué dice Romano para fortalecer este punto? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Muy imposible que un creyente que haya creído en Cristo Jesús como su Señor, si no tiene un encuentro con la persona del Espíritu de Dios, jamás su mente puede ser renovada. Esto no es que tú te convertiste en una iglesia, pero
Tú sabes, tú sigues jugando tus números escondidos. Tú sabes, sigues teniendo tus pornografías. Tienes tu esposa, pero sigue coqueteando con otra, porque esto no es nada. Mente, dígalo, no renovada. Entonces, para entender, dice, para entender el propósito de Dios, mi espíritu debe ser renovado. Pero no habla cualquier espíritu, el espíritu de mi entendimiento. Por eso es que hay gente que sale de entre nosotros y ellos forman su casa aparte. Porque empiezan a tergiversar la verdad desde la palabra conforme a su espíritu retorcido. Y como tienen un espíritu retorcido, ellos entienden que ellos mismos pueden ser sus propios pastores. Ellos mismos pueden ser sus propios profetas. Ellos mismos pueden ser sus propios apóstoles. Entonces toman el salmo, Jehová es mi pastor y nada me falta. Dicen, no necesito estar en una iglesia conforme al modelo de ellos. Sí, es cierto, tú no debes estar en una iglesia que sea conforme al modelo de cualquiera, ni Asamblea de Dios, ni Iglesia de Dios. Pero sí debe ser conforme a una mente renovada con la revelación del Espíritu. Sí, la iglesia no importa la que sea la denominación. Pero si la denominación camina en la revelación de la verdad de la palabra, pues entonces tú debes sujetarte a esa verdad. Y hoy queremos hablarle a una generación que se levante en la verdad de la palabra para desmantelar el espíritu de perros que hay dentro de las congregaciones, con mentalidades dañadas. Porque cierto es que aceptaron al Señor, creyeron en Cristo como su Salvador. No dice Juan claramente que de entre vosotros salieron ya muchos anticristos. No dice que salieron de Roma. No dicen que salieron de la iglesia católica. Tienen que levantarse de en medio de nosotros. ¿Por qué de en medio de nosotros? Porque deben conocer la verdad que hablamos, pero ellos caminan no conforme a esa verdad, sino conforme a su verdad. Cuando caminan conforme a su verdad, entonces ellos forman sus propios movimientos, crean su propia teología, crean su propia filosofía de la verdad de la palabra. Entonces ellos se afianzan, se ministran ellos mismos en la casa, oran ellos mismos entre las casas y se creen que son autosuficientes. Pero esta generación de perros con una mente dañada, porque no le han permitido a Dios por medio de su Santo Espíritu, que es el que está en nosotros, que renueve nuestro entendimiento. Mire dónde está el problema cuando la gente llega al evangelio y de una vez los tomamos y empezamos a entrarlo en clases de teología. Mire el peligro de esto. Cuando un niño empieza a estudiar clases de adultos, ¿qué sucede? Se le funde la mente. No es que la teología sea la mala, sino que se le está dando un nivel de conocimiento a un niño que no sabrá cómo coger una tijera para cortar un molde de una tela. Entonces mucha gente debe entrar a la teología, debe entrar a esto. Y cuando la gente empieza a manejar ciertas informaciones de la palabra, pero no tienen el choque con el Espíritu, no tienen la relación con el Espíritu, con el que inspira la teología. Porque una ciencia que estudia a Dios jamás se encuentra, pero un hombre que se deja estudiar por el Espíritu, porque dice, ¿quién conoce lo que hay en el hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. ¿Y quién conoce lo profundo de Dios? Sino el Espíritu de Dios. Entonces nadie conocerá a Dios si no tiene un encuentro previo con este. Entonces cuando Pablo dice, debe librarte de esta generación de perros que no están en tus vecinos, sino en la iglesia. La carta fue dirigida a la iglesia.
Para que no digan, bueno, apóstol, pero esa palabra es muy fuerte. Bueno, pero yo estoy hablando de lo que dice la iglesia. Lo que Dios habló para la iglesia. Y me siento con mi esposo y le digo, ven, búscame el diccionario y vamos a analizar por qué Pablo está hablando esto. Vamos a ver por qué lo está hablando. Metafóricamente, hombre que tiene la mente torcida. Porque es una cosa tú tener un encuentro con la religión y otra cosa es tú tener un encuentro con el Espíritu. Vemos mucha gente cargado en una congregación, revestido de toda una dogma, de una vida dogmática religiosa, pero sin la vida del Espíritu. Y si no tiene la vida del Espíritu, tiene una mente torcida, porque si hay alguien que cambia la mente del Espíritu, del hombre, es el Espíritu. Y si tú no tienes relación con el Espíritu, pero sí con la religión, sí con lo dogmático, entonces tú sigues siendo el mismo hombre natural. Por favor, término de guardado de los perros, repito, metafóricamente, un hombre con una mente impura. Y el apóstol Pablo entonces dice que para los puros todas las cosas son puras, pero para lo impuro, todo lo que es puro es impuro. Y me voy donde Juan el Apocalipsis, que dice, oiga, para que no dejemos más de esto, el que sea puro, que se santifique todavía. Pero el que es impuro, el que es perro, déjalo que sea perro todavía. El que es santo, procure la santidad. El que se renovó en el Espíritu, procure ser renovado en el Espíritu. Por eso es que hay una generación de gente que tienen una mente torcida, que ya uno no puede seguir buscando. Porque para ellos nosotros fastidiamos. Yo tuve uno así y me dijo, pastor, usted me tiene cansado. Ya usted me tiene harto, me dijo, de meterse tanto en mis asuntos. Digo, mi hijo, no es que yo me estoy metiendo en tus asuntos, yo estoy evitando que tú tengas una desgracia. No, pastor, yo soy adulto. ¿Está bien? ¿Sabe qué? En su adultez, él quería su libertad y me embarazó la muchacha en la iglesia. Y le dije, ven papito, como tú eres adulto, vamos a hablar. Tú me dijiste que no te moleste. Traíste un escándalo. Traté de evitar este escándalo. Mucho me ha costado junto a mi esposa luchar para establecer el orden y el temor de Dios. Pero tú, como una mente retorcida, quisiste hacer lo que tú quieres. Te me vas de la congregación. Pastor, ahora yo soy tu pastor. Y lo expulsé de la iglesia. A los dos. Sí, porque hay gente que creen que no. Que no. Y era, óigame, la hija de mi asistente, la mano derecha nuestra, una mujer fiel. Y llega esta mujer llorando a la casa y le digo, no me venga llorando. Usted no fue la que pecó, déjese de eso. No, pastor, digo, yo sé que tú no estás consintiendo las cosas de tu hija. Yo estoy claro con eso. No me venga llorando, limpia tus lágrimas. Haz lo que tú entiendes que debas hacer en tu casa. Ahora aquí yo hago lo que yo entiendo que debo de hacer aquí, que es la casa de Dios, donde Dios me ha puesto a gobernar y a administrar la palabra. Pastor, lo que usted haga, yo estoy de acuerdo, porque yo sé lo que usted ha hecho con nuestros hijos. Bien. Porque entiende que como son jóvenes, hay que lidiar con ellos, tú sabes, llévalo al paso. Los jóvenes hay que entenderlo. En el pecado no hay que entender nada. Al pecado no se le busca interpretación, ni se le busca a la analística.
Vamos a llevarlo al consejero de la escuela, al psicólogo de la iglesia. Aquí no funciona con psicología. Estamos hablando que hay una generación de perros. De perros. Con una mente retorcida que se entretienen en lo sexual. Se excitan en lo sexual. Y como están atados a la pornografía, a la masturbación, ellos hay que tratarlo bien, porque si no se le trata bien, entonces se molesta la mamá y se molesta el papá y dice: yo me llevo a mi muchacho, yo me llevo a mi muchacha, porque no me la están tratando como una sierva con respeto. No, que el pecado no se trata con respeto. El pecado se reprende, el pecado se corrige. Se corrige el pecado. Misericordia y verdad, pero se corrige. Y una congregación no puede afianzar su vida y su solidez hasta que esta generación de perros sean, haga así, rotas. ¿Por qué? Porque mientras hayan gente con una mente retorcida, la palabra jamás encontrará función. Es imposible que la palabra encuentre un asidero, un lugar, mientras hay una mente retorcida. ¿Sabe por qué? Porque dirán: ay, yo no sé, yo leo, pero no entiendo. Tengo tantos años estudiando lo mismo, pero no comprendo. Dirá el cielo: tampoco comprendo tu actitud. Como que tiene años y mi palabra no encuentra lugar en ti. Años, pero la palabra no encuentra lugar en ti. Entonces, ¿cómo tú me dices que eres nacido de nuevo? Si lo que te hace renacer es la palabra hablada. Los dos discípulos camino de Emaús, llorando amargamente porque perdieron a su Señor. Iban amargados, hablando, tristes, deprimidos. Pero el Señor quiso aparecérsele. Y le dice: ¿qué plática es esta que vosotros tenéis en el camino? Alguien desconocido, haciéndose el loco como David cuando lo buscaban. Pero quiere conocer el corazón de sus hijos. Un pastor que se duerme es un pastor que pierde el rebaño. Cristo resucitó. Él no podía decir: bueno, ya yo le enseñé a ellos. Sí, nos vemos allá, ya yo le enseñé. No. Él se le presentó en el camino. Número uno, él sabía que ellos estaban turbados. Él sabía que ellos estaban deprimidos. No estaban ni turbados ni reprimidos porque habían pecado, porque habían ignorado, porque habían blasfemado, sino que en la parte humana perdieron a su Señor. Y el Señor, conociendo la necesidad de ellos, dice: yo tengo que hablar con mis hijos porque yo no los quiero perder. ¿Qué pláticas son estas? No está visitando a dos hombres que tienen una mente retorcida. Sí, porque esta gente que tiene mente retorcida siempre cuestionan las supuestas visitaciones divinas. Porque como ellos tienen un espíritu torcido, no hay una palabra revelada, no hay un anhelo por esa palabra hablada, no hay un espíritu que lo pueda redarguir. Entonces cuestionan todas las supuestas visitaciones de Dios. Y llegando a la ciudad, él se hace como que sigue. No te vayas, que es muy tarde, comparte el pan con nosotros. Bien, siguió con ellos. Porque es que una gente con un espíritu ya liberado es flexible aún a los extraños.
porque para ellos era un extraño. Pero el Señor está provocando para ver cuál es la sensibilidad. Ellos no permitieron que su tristeza, que su dolor apagara, escuche esto, apagara la sensibilidad de lo bueno. Y los convidó y los llevó. Y luego que parte el pan, le dice: oh tardos de corazón para interpretar las escrituras. Necesitamos a ese Señor que conozca nuestra falta de entendimiento en nuestras vidas, que nos pueda visitar y no encuentre esa iniquidad, para que Él pueda decir: oh tardos de corazón. Porque el Señor va a visitar siempre a los que en medio de su confusión, pero mantienen la integridad interna. No comprendo lo que está hablando, pero Señor, tú sabes que yo te amo. Yo no sé lo que está sucediendo, pero tú sabes que mi vida te pertenece. Yo no entiendo lo que está pasando, pero mi vida es tuya. Mi vida es tuya. Él no dejará de visitarte. Él no dejará de cuestionarte. Él no dejará de reprenderte, de amonestarte. Él los amonestó. Oh, tardos. Estos dos tardos de entendimiento no era que tenían la mente retorcida. Lo de la mente retorcida son gente que tienen años sentada en una congregación, se le doctrinó, se le bautizó, se le dio la verdad de la palabra, pero ellos en su relación con Dios se desconectaron de lo puro. Se desconectaron de lo puro. Estos dos no se desconectaron de lo puro. Iban por naturaleza sintiendo una tristeza. ¿Quién que pierde a alguien amado, ya pasando el tercer día, no va a sufrir? Desaparece el Señor y dice: wow. Empiezan a analizar, como estamos nosotros todavía analizando lo que sucedió allí, pensando en muchos acontecimientos. No ardía nuestro corazón, profeta. Wow. No ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las escrituras. A los perros, por más que la escritura se les hable, no los redarguye de pecado. Ellos siguen siendo homosexuales porque ellos entienden que Dios lo hizo así. Ella sigue siendo lesbiana porque ella entiende que Dios la hizo así. Y cuando la verdad se le habla, se le explica, ellos entienden que la pastora o el apóstol o el profeta es homofóbico. Y no quiere entender que Dios te trajo en tu vida de lesbianismo, homosexualidad, droga, alcohol, hechicería, vagamundería, pero Él te llamó para cambiar tu mente. Para cambiar tu mente. No dice que el que es perro tiene una mente como retorcida, tiene una mente alterada, está operando bajo una psique incorrecta. Está operando bajo un diseño incorrecto, porque su espíritu está castrado. Yo siento hablar lengua, pero no voy a hablar lengua. Yo quiero hablar esto. Ay, ay, ay. Como tiene un espíritu no renovado, según Romano, para que pueda comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, nunca la comprenderá, porque está contendiendo contra la verdad hablada. Cuando la verdad es hablada, pero tú resientes en tu corazón y dices: es por mí, me está tirando indirecta, me está tirando puya. Bueno, pero y si no es a ti, ¿a quién se le va a hablar? El apóstol comienza diciendo: goces en el Señor. A mí no me molesto en escribir siempre las mismas cosas, y para ustedes seguro
y afianza su tesis de este capítulo diciéndole: guárdense de los perros. Le está diciendo a una generación de creyentes que están allá adentro, adorando al Señor, gozándose en el Señor, pero el Espíritu sabe que estamos todos, pero no juntos ni revolujados. El Señor sabe que hay lobos rapaces sentados allí vestidos de oveja. El Señor sabe que hay gente que tiene la apariencia de piedad, pero tienen una mente retorcida. El Señor lo sabe. Y como lo sabe, le dice: hijitos, guárdate de esos perros que están ahí. Guárdense de esos perros que están ahí. Término guardado de los malos obreros. De una mala naturaleza. Escuche esto. De una mala naturaleza, no como debería ser. De un modo de pensar, sentir, actuar distinto al diseñado. Repito, término de guardado de los malos obreros. Ser de un modo de pensar, sentir, actuar distinto al diseñado. Sentir. Ahí estamos involucrando los sentidos que te dan la facultad de poder sentir, percibir, de acuerdo a la renovación de tu espíritu. Te unifica al cuerpo de Cristo para colaborar y hacer que la iglesia de Cristo avance en su labor. Ese es el que tiene un espíritu renovado y que no es malo obrero. Al ser un buen obrero y que se presenta a Dios aprobado, este está fortaleciendo el brazo de los líderes. Este está unido a la visión de Dios, no de un hombre. Este o esta. Pero cuando no camina conforme a esta estirpe, a este diseño, entonces el Espíritu le dice: aparte de los perros que están ahí, guárdate de una generación de malos obreros que siempre están sembrando la cizaña. No te congregues ahí. No te unifiques a esa visión. Malos obreros que tienen un modo de pensar, sentir diferente. No solamente sentir y hablar diferente al líder, porque usted puede o no estar de acuerdo o no estar en desacuerdo en ciertas posiciones, en el modo de mando, en el modo de dirección, en el modo de enseñanza. Pero si estas enseñanzas y dirección van conforme a la verdad del evangelio que ha sido predicado, bien, está bien. Pero si te revelas a ese modo de verdad, a ese tipo de doctrina que no es dogmático, manipulador, que te castra en la vida, que te castra en la familia, que te rompe la finanza, te la roba, te manipula, está bien, te puedes revelar. Y yo no estoy de acuerdo de estar en esa iglesia, ni yo tampoco. Malos obreros, gente que una vez fueron enseñados en cuanto a la misión, al trabajo del cuerpo de Cristo en equipo, pero de alguna manera u otra pudieron ser influenciados por los perros mencionados primero y le cambiaron la estirpe a esta obrero. Le cambiaron el sentir, le cambiaron la línea, le cambiaron la formación. Y hoy ya piensa diferente, actúa diferente. Dice Jeremías
Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te has vuelto sarmiento de vid extraña? Yo repito este texto para darle base a este punto. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. Y hay una pregunta: ¿cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Jeremías 2:21. ¿Y sabe lo que significa la palabra simiente? Simiente del griego espermata, y se lo voy a traducir en español: esperma. Le está diciendo Dios a Israel: ¿cómo es que yo te escogí y te planté de vid escogida, es una vid especial? Puse mi espermata, en otra palabra, yo puse mi esperma, que es mi palabra. Y yo, creyendo que tú caminarás conforme a esta verdad, de repente te me volviste una vid extraña. Esa palabra no se queda ya en los tiempos, porque hoy nosotros estamos viviendo una generación, estamos viendo iglesias y ministerios en todo el globo terráqueo levantándose con una línea como esta, que se supone que al mencionar a Cristo y hablar de Cristo, su formación, lo que ellos proyecten es una vida de Cristo. Pero de repente el profeta dice: ¿cómo es que yo te planté? Yo te di mi palabra, pero ahora de repente te viraste y estás caminando como una vida extraña. En otras palabras, yo no reconozco que la palabra que yo puse en ti es conforme a la que tú estás actuando. Y por eso es que vemos congregaciones, ministerios sucumbir en este tiempo. Así como la pandemia hizo desaparecer a mucha gente que eran vida extraña dentro de las iglesias. Vida extraña, a los cuales en un tiempo el espermata de Dios, la palabra de Dios, les visitó, los transformó, bendijo su casa, pero ellos se confiaron. Y ahora caminan conforme a su propio criterio y no conforme a la simiente de Dios plantada en ellos. Entonces esta generación de malos obreros están allí adentro, ya operando como entidades diabólicas para desanimar, cortarle el fluir a aquellos que están siendo obreros eficientes. Obreros que no hay que forzarlos, que la palabra se les reveló, que aman el servicio, que aman el servir, que desean amar a Dios, que aman servir en la casa, que aman servir en el ministerio. Pero hay malos obreros que vienen de otras congregaciones, de otras ciudades, de otros pueblos ya castrados, dañados por su religión, dañados por sus vidas dogmáticas. Unos porque le abrieron paso al diablo, y otros porque obreros también malos en el pastorado lo castraron. Porque el obrero malo no solamente es usted que está allí. Habemos obreros malvados en el altar, o habemos perros en el altar, mutilando el cuerpo de Cristo, ruyendo el cuerpo de Cristo, matando la identidad de Cristo. ¿A fin de qué? Si el buen obrero está a fin de
perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El fin de los malos obreros es destruir todo lo perfecto y bueno que el Espíritu de Dios ha estado levantando en una generación. Oh my God. Malos obreros que vienen con influencias del diablo, marcados de otros lugares. Creyentes ya viejos en la iglesia, llenos de mañas y malas costumbres, que andan brincando de iglesias en iglesias, de ciudades en ciudades, buscando supuestamente una palabra fresca, una palabra que lo direcciones, pero ellos tienen la Biblia en la casa, tienen libro de interpretación, tienen todos los conocimientos, pero su vida está castrada. Oh, yo siento a Dios. Entonces el problema no está en la congregación que visites. Me dijo alguien en unos años atrás: pastor, yo quiero ir a su iglesia. Yo he estado en diferentes congregaciones y siempre estoy viendo una situación. El pastor, los hermanos. Y yo de verdad quiero servirle a Dios. Y yo le dije: ¿tú estás segura que quieres servirle a Dios? Tú has estado buscando una iglesia perfecta. Tan pronto tú entres en una, la vas a dañar. Yo te invito a mi iglesia, a la que Dios me puso a pastorear, que no es mía. Y tan pronto tú llegues, mi amor, yo voy a tener que bregar contigo porque me va a dañar el ambiente. El problema no es el pastor, el problema no es solo un hermano, el problema eres tú. Estas mujercillas, dice el apóstol Pablo, cargadas de pecados, arrastradas por diversidades de concupiscencia, siempre están queriendo aprender y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Cargadas por sus lujurias, van a las congregaciones, se dejan seducir de las almas adúlteras y ellos por igual adulteran con el pastor, malos obreros. Fornican con cualquier líder de la música, malos obreros. Perros que están buscando cómo mutilar la santidad de Dios en la casa. Oh my God. Y el problema siempre es el pastor, el problema siempre es la diaconisa, el problema siempre es el fulano. Y nunca ven que ellas están cargadas de pecado. Nunca terminan una vida de disciplina en un lugar, en una ciudad donde estuvieron, porque se rebelan al orden, a la disciplina, a la corrección de Dios. Pero esto no es nada. Hay que dejar a esa gente ahí tranquilo. Son buenos diezmadores, traen buenas ofrendas, apoyan y aportan al ministerio. Término guardado de los malos obreros, de una mala naturaleza, no como debería ser. ¿Y cómo debería ser? ¿Cómo debería ser? Si el espermata de Dios llegó a tu vida, es la palabra. Si la palabra que fue la que usó el Espíritu de Dios para convencerme a mí de pecado, yo constantemente tengo que permanecer en el evangelio, siempre redarguido. Yo tengo muchos años en el Señor, pero yo no dejo de arrepentirme, yo no dejo de provocar la humillación, porque siempre hay algo. Siempre hay algo. Siempre hay algo. Entonces, si la verdad de Dios es la que me hace transicionar en su santidad, si esta palabra que es el espermata de Dios no sigue encontrando cabida en mi vida, pues tampoco yo tengo cabida en la vida de Dios.
Es imposible que yo pueda tener cabida en la vida de Dios. ¿Tú sabes por qué es imposible? Porque cuando yo deshonro a Dios, es cuando deshonro su palabra. Y un creyente caminando de deshonra, no es porque yo deshonré al líder o al pastor en un momento que no le dio ofrenda, no, honra a Dios. Como le dijo Dios al profeta: tú no me honraste. Yo había determinado hacer muchas cosas contigo, a él le dijo. Pero por cuanto tú y tu casa me tuvieron en poco, me menospreciaron, también yo te he de menospreciar. Tú no ministrarás en mi casa. Y me levantaré a un aliado tuyo. Me voy a levantar a alguien que sí me honre. Tenemos mucha gente en la congregación, aparentemente ser honrados y bendecidos, porque sí, analizamos que la bendición es conforme al individuo se proyecte. Si este individuo proyecta buena finanza, buen empleo, y sus hijos no pasan calamidad, es producto de su vida de trabajo, no es producto de una entrega a Dios. Porque en el trabajo, en la tierra, tú vas a ser recompensado según tú te preparaste, estudiaste, te capacitaste. Obviamente debes tener el fruto y el resultado de tu trabajo. Pero eso no quiere dejar dicho que portes la bendición del Eterno. No quiere dejar dicho que portes la cobertura del Eterno. No quiere dejar dicho que porque esté económicamente estable para buenos futuros largos, quiere dejar dicho que tiene tu casa asegurada. Siento a Dios. Puede tener los recursos, pero está despreciando la honra debida a su nombre. Y la honra que debida a su nombre se desprende de un creyente que, a pesar de que es débil, a pesar de que no tiene fuerza, a pesar de que no es intelectual, pero se postra y reconoce su desgracia, reconoce que es débil, reconoce que no puede solo sin Dios. El problema de esta generación es que quiere pretender agradar a Dios caminando fuera del esperma de Dios. El espermata de Dios es su palabra. Mi mujer jamás podrá concebir si no se une en una habitación en intimidad conmigo. Jamás. Usted nunca podrá decir que puede ser nacido de Dios si la palabra no ha encontrado. Si la palabra de Dios no ha encontrado lugar. Yo tengo a Junior porque en un momento intimé con mi esposa. Intimé. Quedó embarazada. Cuando quedó embarazada, entonces yo me preocupé por proteger lo que ya yo sabía que estaba en el vientre, mi hijo. Empecé a ordenar muchas cosas, con tal de preservar al muchacho. Lo mismo hace Dios. Cuando el espermata, su palabra, encuentra un vientre fértil, este espermata se conectará con tu óvulo, que es tu corazón, y toda maldición se va a erradicar. No importa de dónde vengas, de dónde desprendas tu maldición. Es que cuando el esperma de Dios hizo contacto con tu corazón, se va a romper el diablo y las maldiciones generacionales se quiebran.
No me hables a mí de tu trayectoria de muchos años y sigues siendo un hombre mentiroso. No me hable de eso. No me hable de eso. No. Háblame de que el esperma de Dios se conectó con tu óvulo, tu corazón. Háblame de que ese esperma se conectó y rompió el prepucio y limpió las impurezas que se alojan. Por eso es la circuncisión, para crear una generación de buenos obreros. Abraham tuvo que agarrar los suyos y mocharle, circuncidarlos. La circuncisión no es de la ley, es de los padres. Esto traía a luz lo que es la circuncisión. Por eso el apóstol dice: nosotros somos lo que en espíritu servimos a Dios. Somos la circuncisión. No es de la ley, es de los padres. Los padres caminaron en una revelación. Por eso él le dice: yo te planté de 10 cogidas, simiente santa toda ella. Si toda la palabra que te di y con quien te hice rodear, entiendan, Abraham, Isaac, Jacob y los profetas, yo te hice rodear de gente que aportaran para que pueda ser un buen obrero. Pero un día amanece Dios y dice: déjame ver. Y visita lo suyo. Ya no es como la antigüedad. El Espíritu de Dios tenía que venir donde el profeta, y el profeta era enviado a una ciudad. Él dice que hizo morar el Espíritu en nosotros, algo más grande. Yo le enseñaba a mi hijo acerca del temor reverente. Y yo le decía a mi hijo: antes de que yo llegue como tu padre, tienes que entender que tienes a Dios habitando en ti. Dios habita en ti. Antes de que llegue la palabra a tu mente, ya Él la sabe. Antes de que la pronuncie, ya Él sabe lo que vas a hablar. No me tenga miedo a mí, a la pela que yo te puedo dar y la disciplina que te puedo poner. Témele a aquel, y le busqué el texto. Témele a aquel que tiene poder de destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. Sí, a ese teme. Y yo le hablaba con temblor y casi lloraba enseñándole ese principio a él. El temor reverente. Necesitamos una generación de gente que entienda que cuando usted viene a adorar y nos congregamos en el templo, en el lugar que hemos escogido como casa de Dios, no es que Dios está aquí, ni le decimos a Dios: ven Dios, o de repente el que está ministrando dice: se metió Dios. Dios no se ha metido en ningún lugar. Tú traíste a Dios al lugar. Casa de Dios, edificio del Espíritu. Cuando vienes a la casa de Dios, la que hemos tomado como casa de Dios, el Espíritu que tú cargas es lo que va a fluir. Pero debes entender que a tu lado tiene una generación de perros, de malos obreros, que jamás podrán levantar la mano, jamás se podrán postrar, jamás se podrán inclinar, porque no tienen la identidad del Abba Padre. No puede hacerlo, porque jamás nadie llamará a Jesús Señor si no Él es revelado por el Espíritu del Dios vivo. Nadie puede llamarlo. Cuando se postró un corazón, cuando lloró este hombre, cuando lloró esta mujer, cuando lloró esta niña, es porque el espermata de Dios habita en él. Y sabe que no hay otro lugar en medio del fluir que traemos nosotros, y que Él se manifiesta solo cuando este espermata de Dios empieza a doblegar el espíritu de los hijos.
Y los hijos no encuentran otro lugar que el suelo. Profeta, dígame. Para añadirle otro fundamento a esta verdad, él entonces dijo, él entonces respondió y le dijo, déjala todavía hasta este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortará después. Lucas 13:8. Jeremías dice, ¿cómo es que te me volviste de una vid extraña? En otra palabra, me dañaste la siembra. Todo lo que yo sembré por años, todo lo que yo hice por años, milagros, divido el mar rojo, divido el río Jordán, señales de columna de fuego, envío mi ángel, envío mi espíritu, levanto a los profetas, quebranto a los profetas que hablan incorrecto, por el celo a mi palabra. ¿Cómo que? Pero viene el hijo con el celo del padre, y en Lucas 13 él habla esto. Él entonces respondió, le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella. ¿Sabe lo que es esa palabra cabe? Estaba hablando, déjame limpiar su tierra. Está bien, yo voy a barbechar el corazón. Dios entiende que su espermata no tiene problema. Escuche esto. Dios sabe que su espermata no tiene problema. Pero aparece uno en escena y dice, Señor, no la corte. Déjame trabajar en este año. ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios? Barbechar el corazón del hombre y de la mujer. Él empieza a limpiarlo. Déjamelo este año. Si en este año él no me da fruto, entonces tú tienes el poder de cortarlo. Esta palabra es muy dura. Por favor, analícela. Aparece el Espíritu de Dios e intercede ante el dueño de esta iglesia, que no es Ritas, que no es el apóstol Julio, que no es el profeta fulano, que no es el pastor y fundador de las asambleas de Dios, de Iglesia de Dios. Habla el dueño de este asunto. Y se para en un momento y dice, ¿y por qué esta persona está inutilizando la tierra? Lea el texto completo en la casa. Córtala. Dice el Espíritu, no, espérate. Déjale este año, déjame trabajar este año. Es la oportunidad. Entonces en ese año empieza Dios a levantar la vida escogida que Él tiene. Entiéndase, apóstol, profeta, predicadores, pastores, y empiezan con la enseñanza. Ordena, santidad, temor. Cristo viene pronto. Ordena tu vida, ordena tu casa. Ese es el año en que empieza Dios a barbechar el corazón, a limpiar la basura, a que toda la hojarasca y todas las cosas sucias que se ha abrigado en nuestro corazón, producto de mi descuido, producto de no honrar a Dios en su palabra. Todo un año. Es porque en nuestra vida jamás habrá excusa para los que se quieran afianzar en la doctrina de los calvinistas, salvo siempre salvo. Salvo siempre salvo. Yo creí una vez, ya yo soy salvo. Eso cree eso. Ellos creen. Salvo siempre salvo. Ya yo creí, ya yo me bauticé. No importa cuántas veces yo me emborrache, si de repente me dio el deseo de fumarme un tabaquito, tú sabes, y luego me lavo mi boca y yo voy para el culto a lo bajo en gloria. No, no es salvo siempre salvo. No. Por eso el apóstol a los hebreos escribe, dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra anunciada por medio de los ángeles fue firme,
y toda desobediencia trajo justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo crees que tus años de trabajo, de labor o de desobediencia va a pasar por inadvertido en la presencia de aquel que envió a su hijo a morir en la tierra? Jamás. Y él afirma, déjala todavía este año. Es decir, hay una prórroga. Este año es la venida de Cristo. Este año puede ser el tiempo en el que la segunda venida de Cristo se active. Esto no es que se acabó el 2022 y ya perdiste, no. Es que mientras su venida todavía no se ha efectuado y la sangre del Cordero fluya, hay oportunidad para que el corazón sea balbechado. Hay oportunidad para que las raíces del diablo salgan de nuestras vidas. Tengo oportunidad de volver a comenzar hasta que no llegue la venida o me sorprende la muerte. Pastora, dígame qué tiempo. No, dígame. Bien. Ya. Por favor, no opine. Tu engendrador te dio orden. El término guardado de los mutiladores del cuerpo. Y voy a terminar con este. Cortar o quitar una parte o porción de algo que de suyo debería ser. ¿Sabe lo que es? Nadie puede cortarte el dedo porque es tuyo. Es de tu cuerpo. Pertenece a tu cuerpo. El apóstol Pablo trae una analogía y una revelación importante acerca de Cristo, la iglesia y el cuerpo de Cristo. Y en base a esto es que él trae esta palabra. Porque los mutiladores del cuerpo están allí tratando de cortarte del cuerpo. Cuando usted ve un creyente que le pasan los años y toda su vida está estacionada en una misma posición, este creyente ha sido mutilado del cuerpo, aunque aparente figurar que pertenece al cuerpo. ¿Ha visto usted alguna vez un cuerpo humano con un brazo normal y otro que no es normal? Que el brazo se le quedó así pequeño por alguna enfermedad. A esto podemos llamarlo, alguien le mutiló el cuerpo, pero le cortó las arterias internas que no le permite que las sangres puedan fluir alrededor de su miembro para que pueda desarrollarse de la manera correcta. Entonces hay un agente interno que está trabajando producto de una enfermedad para que este órgano no pueda alcanzar su desarrollo normal. En la iglesia encontramos agentes internos del diablo buscando cómo mutilarnos del cuerpo, usando así palabras, filosofías e inventos, predicaciones que solamente vienen de las emociones, palabras que tratan de direccionarte a un objetivo carnal, diabólico y animal. Mutiladores que te cortan del fluir de lo profético, que te pueden hablar que lo apostólico no existe. El ministerio quíntuple es el ministerio que trae dirección a la iglesia. Afirma el cuerpo de Cristo. Lleva al cuerpo de Cristo a poder tener sus desarrollos y funciones. Cuando usted escucha gente hablando todo lo contrario a lo profético, a la venida de Cristo, a la santidad y el temor reverente a Dios, son gente que aunque tengan trayectoria, te están mutilando del cuerpo. Porque un ministerio que no te dé la palabra, el esperma de Dios completo, te está cortando del cuerpo, está cortando tu fluir, está cortando tu desarrollo. No. Y lo que más tenemos en este tiempo es eso: congregaciones muertas y obreros mutilados.
Obreros mutilados que en un tiempo pudieron trabajar, pero hoy no quieren trabajar para Cristo. No quieren saber de Dios y no quieren saber de la iglesia, porque un mutilador del cuerpo lo cortó desde el altar. Le cortó su destino, le cortó la visión, le cortó el propósito. Pero todavía hay tiempo de que el Señor trabaje y barbeche la tierra, trabaje el corazón, te circuncide y vuelva a Él a canalizarte hacia el cuerpo, y la vida de Cristo, que es el espíritu y la sangre, empiecen a darle función a tu cuerpo. Por favor, póngase de pie. Oh my God. Padre, gracias por esta verdad revelada. Papito lindo, gracias. Gracias.